Con nosotros Ramiro Marra, lo vamos a saludar, tenemos muchos temas para conversar con él, entre otros, si la disonancia que han marcado en la política los tiene como una, en perspectiva, como una, bueno, como una agrupación de cara a pretensiones que, según las mediciones, pueden aspirar a otros lugares. Ramiro, buenas tardes, gracias por tu visita. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Hasta dónde piensan llegar? Creo que ya llegamos muy lejos, pero todavía hay mucho recorrido por hacer. Más que nada porque lo que venimos a plantear no es simplemente a buscar cargos, o sea, lo de los cargos es circunstancial. Lo que nosotros venimos a plantear es que la Argentina empieza a debatir ideas que funcionan en otras partes del mundo, en los países desarrollados y que hayan funcionado en la Argentina. Somos un espacio que atrás está convalidado no por nombres propios, sino por ideas. Y eso es la gran diferencia que tenemos con el resto de los espacios. ¿Qué es el Partido Libertario? A ver, expliquémosle a la gente que de algún modo impactó tanto, sobre todo en los sectores más jóvenes, pero a veces no se entiende porque muchos dicen, no, es tan rupturista o tienen efecto marketinero, pero finalmente es más un, digamos, un objeto antipolítico que político. Bueno, si es antipolíticos, me parece que está bien. Políticos. Políticos. Si es antipolítico, no, porque estamos haciendo política, entonces no somos antipolíticos, somos antipolíticos tradicionales. Y sí, somos un movimiento rupturista, pero ¿qué venimos a romper? Venimos a romper el status quo de los políticos. Ajá. ¿Cómo lo hacemos? Con ideas que pueden arreglar eso. Eso es lo que pone nervioso a lo que nosotros llamamos la casta. Pero te lo digo por la donación que hizo, o en todo caso el sorteo que hizo Javier Milei. Sí. Eso para muchos, pienso en una periodista española que contaba aquí que le parecía que no estaba bien porque los políticos son dignos de su salario y eso, nada, confunde. Bueno, capaz habla de los políticos de España, no sé si conoce la realidad de la Argentina, pues si conoce la realidad de la Argentina, la verdad que se está confundiendo. O sea, porque un salario te lo dan cuando vos haces tu trabajo bien. En la Argentina los políticos hacen su trabajo mal. Ajá. Y en tu caso, ¿tu salario? Estoy justo en proceso en los próximos días de decir lo que voy a hacer con mi salario, que también va a ser algo, algo innovador. Necesitamos el graf, el título, claro. No, o sea, el tema es que si le doy la primicia a ustedes, se va a enojar el periodista que me hizo la entrevista justo hace un rato. Milei la dio acá. Bueno, la primicia es, no voy a utilizar mi salario para un beneficio personal mío. O sea, vos vas a renunciar. Yo no voy a gastar la plata en mí, no necesito cambiar mi auto, no necesito viajar con la plata de... O sea, vas a renunciar también a tu salario. Sí, de manera indirecta sí. Está bien, sí. Bueno, no voy a usar mi salario. Voy a renunciar a mi salario, me parece que... Sí, voy a renunciar a mi salario. El problema tengo la suerte de no tener la necesidad. Tampoco juzgo a lo que cobran un salario por su trabajo, pero que hagan bien su trabajo. Claro, el tema de los políticos argentinos que hacemos su trabajo. En mi caso yo haría bien mi trabajo, voy a hacer bien mi trabajo, pero no tengo la necesidad. No tengo la necesidad de utilizarlo. Digamos, el problema de fondo, sobre todo en los legisladores, no es solamente el gasto por su salario, sino el gasto en los asesores, ¿no? Sí, totalmente eso es lo que nosotros venimos a discutir. Nosotros venimos a discutir cuando nosotros decimos que hay que reducir el déficit fiscal, ustedes que nos escuchan a los liberales mucho, ¿qué es lo que siempre decimos? Gasto político. Ajá. Entonces, esa es la solución. Hay que cortar el gasto político. Claro. El gasto político parte de la base de ¿qué? De que un diputado gana algo por lo cual no trabaja. Esto de que tienen 10 sesiones al año. Aunque la verdad que a veces me asusta, prefiero que no vayan a sesionar porque sesionan tan mal que a veces sí, por favor, a veces no sé si quiero que trabajen. Claro. Porque trabajan mal. Ese es el problema que tienen los políticos argentinos, que cuando trabajan lo hacen mal. Trabajan poco y cuando lo hacen mal. Claro. Ahora, Pilar Rahola es la periodista intelectual española que aquí lo criticó a Milei, por supuesto no está ahora, no vamos a hablar de ella solamente para mencionar quién fue la que lo hizo, porque allí entre ellas y otros dicen que lo que ustedes hacen es la antipolítica y dan espacio a que, bueno, a cualquier idea posible, digamos, con esa, esa mentalidad. Pasa que ¿cómo voy a hacer la antipolítica si hago política? O sea, es medio... eso es lo que se confunde. O sea, nosotros hacemos es antipolíticos tradicionales, anti-status quo. Nosotros no queremos que la política argentina siga teniendo los mismos hábitos. Claro. Y venimos a plantear las cosas de una manera diferente. Y entonces, por ejemplo, ustedes asesores no van a tener. Tenemos asesores, sí, tenemos asesores. ¿Por qué? Porque necesitamos una estructura para poder desarrollar nuestro trabajo. ¿Cuántos? O sea, no tengo la cuantificación de eso. O sea, no son nuestras preocupaciones, son la preocupación de los políticos eso. Nosotros estamos preocupados por eso. Nosotros estamos preocupados por cambiar las cosas. Claro, bueno, pero si después tienen un séquito de 20 asesores, también eso... pero nosotros somos los primeros en decir no, o sea, somos los primeros en decir no, cambiemos el presupuesto. Votamos en contra del presupuesto. La diferencia que hay es que la falsa oposición
No hablemos ni del kirchnerismo porque la verdad que ya el kirchnerismo lo tenemos todo claro. La falsa oposición se discute si votar o no votar ¿Quién es el la presupuesto. falsa oposición? El no votar el presupuesto lo definieron en 5 minutos. En 5 minutos discutiendo por celular, decían no los vamos a acompañar en el presupuesto. Y nosotros que dijimos, nosotros no vamos a acompañar de ninguna manera un déficit fiscal. Ajá. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. ¿Quién es que la nosotros falsa estamos oposición? nosotros tenemos el mismo reclamo que vos, Guadalupe. O sea, decimos, todo eso está mal. Claro. Correcto. ¿Quién es la falsa oposición? La falsa oposición, el rejunte de partidos políticos que no están con el kirchnerismo de manera directa, pero sí de manera indirecta. ¿Vos decís que hay un funcionamiento o que hay un sector de la coalición Juntos por el Cambio que es funcional a quienes gobiernan en la Argentina? Sí. Ajá. Creo que está más que claro. ¿Cuántas veces votaron juntos? ¿Y O qué sea- opinás de sentarse con el ministro Guzmán para analizar los detalles de la negociación con el Fondo Monetario? Yo con mentiroso no me juntaría. Si miente. ¿Cómo te vas a juntar con una persona que miente? ¿Cómo te vas a sentar con una persona que miente con algo tan sensible como el presupuesto? Claro. Mm. O sea, Bueno, claro, pero- lo que pasa que ellos por un momento iban a convalidar el presupuesto. Pero bueno, Claro. el tema, vieron las cámaras, vieron que estaban en vivo en todos los canales, dijeron, se mandaron por WhatsApp, no, en esta no nos conviene ir. Y decidieron por WhatsApp entre 5, que es otro problema. ¿Para qué tenemos tantos diputados si después lo definen entre 5? ¿Me esperás un... Vino con mucha energía, Ramiro, a hablar y a defender su Me posición. apuró como- la productora, estaba llegando tarde y Sí. creo que corrí las últimas 2 cuadras para Está llegar a bien, tiempo. Ah, muy bien, bueno, gracias. Se pide una impronta, si ustedes van a luchar contra lo que llamaron, ¿vos también definís a la casta política como Javier Milei? Por supuesto que acompaño a Javier en el concepto de casta política, porque o sea, es lo que vengo sufriendo como ciudadano. ¿Quiénes son los pertenecientes a la casta política? A ver. Los pertenecientes son los que bancan el status quo, los que quieren que las cosas sigan funcionando de la misma manera. Los que juegan es como una calecita, que se van cambiando de lugar de acuerdo al gobierno. Entonces, o sea, nunca tratan de cambiar las cosas. Tratan de que las cosas pasen el día, o sea, y después ellos disfrutar de su fin de semana. Pero bueno, en la semana, yo calculo que la pasan mal también a un momento, porque si no ven lo que está pasando en la Argentina... Ahora, la actitud rupturista, ¿hasta qué momento se puede sostener cuando tenés que, como decía Guadalupe recién, reunirte frente a una convocatoria formal del gobierno para acordar con el Fondo Monetario Internacional? Hasta que los rompamos. Los vamos a romper. Está Yo bien, quiero romper, no tengo problema de decir que los quiero romper. Si están haciendo las cosas mal. O sea, ahora Romper hay entre una convocatoria O formal. sea, existe una convocatoria para vos no formal. no tienen que dialogar de ninguna manera con el gobierno. Pero ¿cómo vas a dialogar con gente que miente? El gobierno miente, mandó un presupuesto que era una mentira. Está bien. No hay margen de diálogo con gente que miente. O sea, con gente que miente, o sea, y que es más agravante que sean nuestros gobernantes. Claro. Sí. Ahora, ¿midieron el espacio de ustedes y a nivel nacional están en crecimiento? ¿Hasta dónde pensás que pueden llegar? En poco tiempo, sin estructura. Eso de las mediciones también es parte del juego de los políticos. Bueno, que todo. piensan más en mediciones. Nosotros también estamos en eso. Yo vi las mediciones, por supuesto. Bueno, pero ustedes no, digamos, cuando sortean, no miden la cantidad de inscriptos, digo, también por ustedes supuesto. no son tan antisistema, todos No, estamos no, dentro pero de bueno, una, por sí. supuesto, porque somos liberales eso. y los liberales ante todo nos basamos en los datos. Por eso, entonces, El tema es que la cantidad los datos los favorecen. de escritos es un dato duro. Lamentablemente las encuestas a veces no son un dato duro. En este caso nos dan un buen No, las porcentaje de encuestas son datos votos. duros. La pregunta es, Las ¿cuánto encuestas porcentaje son- de votos nos falta por no ser gobierno? Sí. ¿Se entiende? Sí. O sea, porque mucha gente cree que capaz no, los liberales no tienen... O sea, y también los encuestadores, que nosotros no tenemos encuestadores, amigos. Claro, bueno, esa es la subjetividad del No, trabajo. lo que de quiero las decir es, si nos encuestas. dan bien, creo que estamos mejor de lo que nos da. ¿Sí? Y sí, por Pero, supuesto. a ver, ¿para tener aspiraciones presidenciales incluso? Sí, o sea, las aspiraciones sí, obvio, las aspiraciones están, o sea, porque es natural, o sea, la gente lo pide, o sea, a diferencia de lo que pasó con lo que pasa con los políticos hacen 50 actos de lanzamiento, 50 proclamaciones propias. En cambio, lo que le pasó con el liberalismo es que hubo una demanda y una oferta que tuvo que aceptar esa demanda. No es que hubo una oferta, lo que pasa con los políticos es se autoproclaman Sí. ante ciertos lugares. Entonces ya a mitad de año van a empezar a decir a ver quiénes son los posibles candidatos a presidente. Hablamos un poquito de economía doméstica. El dólar, la inflación, la canasta familiar, contanos. Bueno, Sí, el acá dólar lo que estamos viendo vuela, en el ¿no? grafo. El dólar tocó un techo. ¿Por de qué 200. subió tanto en los últimos días el dólar blue?
Bueno, el tema que, primero que es importante siempre la aclaración que no es el dólar el que sube, sino es el peso el que baja. Claro. Es más, el dólar no es una moneda fortificada hoy a lo largo del mundo, o sea, claro, solamente en Argentina. O sea, después lo que está pasando, y sí, porque cada peso que entra la gente lo dolariza. Antes la gente juntaba 50.000 pesos y iba a comprar dólares. Hoy una persona junta 3.000 pesos y compra dólares. Claro. Sí. O sea, cada vez hay más necesidad. Antes, ¿se acuerdan que venían los aviones con billetes de $100? Sí. Dentro de poco le vamos a pedir billetes de $5 a Estados Unidos, de $1. Ajá. Porque cada vez tenemos más necesidad de dolarizarnos. No podemos esperar. Entonces, apenas vos sabés que tenés una plata que no vas a utilizar, te la sacás de encima. Unos pesos, mejor dicho. Claro. Te lo sacás de encima. Entonces, la velocidad del dinero hace... La velocidad de sacarse los pesos de encima, mejor dicho, claro, hace que de manera inmediata vos te dolarices. Estos procesos no se daban tan rápido. Capaz tardaron unas semanas más. Pero nosotros ya vimos a finales de diciembre que el dólar blue ya empezó a aumentar el precio. Estamos con Ramiro Marra, seguimos con la economía, la canasta, la pobreza, la inflación, el escenario internacional. Ramiro, tu mirada. Bueno, cuando vemos estos tipos de números de cuánto una familia necesita, la canasta básica, esto es la realidad que vivimos todos los días. O sea, y la realidad es ver de dónde... Estas son las consecuencias, hay que ver cuáles son las causas. Las causas es que hay un Estado que, administrado por los gobiernos, gasta más de lo que le ingresa. Como gasta más de lo que le ingresa y nadie le presta plata porque nadie confía, y aparte ya sabemos también lo que pasa con la deuda para gastos corrientes, Sí. ¿qué hace? Emite plata. Cuando emitís plata, ¿qué generás? Pobres. O sea, todos estos números que estamos viendo que nos duelen y que los vivimos día a día, sí, ¿son culpa de quién? De los gobiernos. Ajá. O sea, este es el reflejo, esta es la consecuencia. La causa es lo que hablábamos antes, los políticos que no funcionan. Claro, pero a ver, es un problema, digamos, creo que todos coincidimos en el diagnóstico, el problema es el cómo solucionarlo, ¿no? En el caso del gasto claro, público. Reducir el gasto público también se puede traducir en desempleo de empleados estatales, que también todos coinciden que sobran, pero ¿qué se hace con esa gente que queda desempleada? ¿Cómo se maneja? El gobierno anterior intentaron hacerlo y tuvieron realmente estuvieron paralizados muchos días con paros de los gremios los gremios estatales y no, en muchos casos tuvieron que dar vuelta atrás. Entonces, ¿cómo se sale de eso? Bueno, esa es una gran discusión, de que, digamos, que se plantea que no se puede hacer de una manera diferente. El gobierno anterior decía que quería hacerlo, pero no lo hizo. Si vos no lo haces, nunca vas a saber cuáles son los resultados. O sea, no es un tema de despedir gente del Estado. Es un tema de también incentivar al mismo tiempo al sector privado. Pero ¿cómo le incentivas al sector privado? Haciendo el esfuerzo del otro lado. Pero está bien lo que dice, pero te viene un Pata Medina, un Moyano, y te pide una reunión, o las agrupaciones sociales que copan la calle. ¿Qué haces? Sí, lo saco. Si cortan la calle, lo saco. Si soy gobierno, lo saco. Pero ¿Para no qué sos gobierno? ¿Para que corten la calle? La reforma judicial en las 14 millones de toneladas de piedra, ¿te acordás, no? Entonces a mí que me aumentan los impuestos. ¿Tengo que cortar la calle para que no me aumente más? Quiero decir que parece lo tuyo muy declamativo, claro, pero poco realista. Exacto. No es realista, pero no es realista en el mundo de los políticos que conocemos. En un mundo de coherencia, del gradualismo del gobierno anterior, justamente porque, entre otras razones, hay que acordarse, vos sos joven, de los 14 paros que enfrentó el gobierno Alfonsín. Porque no, digamos, no es que uno puede bajar en un lugar determinado en unas, digamos, como si fuese un paracaidista y decir, no, acá toque o todo de nuevo, porque no están dadas las cosas. O sea, hay un contexto, una historia en la que llegamos a un muy mal momento. Pero no se puede pero tampoco podemos manejarnos en base a la extorsión de lo que nos puede hacer alguien. O sea, y mirá que yo no estoy hablando de despedir, lo que pasa es que estamos hablando... Yo me estoy pasando otro tema ahora, que no es el económico. Claro. A ver. Estamos diciendo que el motivo es porque cortan la calle, que no podemos hacer nada. En la Argentina no podemos cambiar las cosas porque hay un grupo de gente que corta la calle. Claro. Si cortan la calle, hay que sacarlos. Fácil. ¿Por qué no lo sacó el gobierno anterior? ¿Por qué no lo saca este gobierno? Yo no quiero que me corte más la calle. A mí este gobierno me damnifica y el Estado me damnifica con todos los impuestos que me pone. Sí. ¿Tengo que ir a cortar la calle para que no me aumenten los impuestos? Entonces juntémonos todos los argentinos que estamos descontentos, cortemos la calle y capaz reaccionan. No, estamos en un círculo vicioso absolutamente. Sí. En Cutralcón, el 92, creo que arrancó el piquete, que fue, ahora se transformó en industria. Arrancó por un hecho justamente determinado y eso se multiplicó. Como se multiplicaron los planes sociales, por decirte dos costados, dos aristas de una problemática social. Lo que digo es,
Esper también dice, hay que terminar con el gasto público, y todos coincidimos con eso, un Estado que no sirve. Ahora, ¿cómo lo haces? Digo, necesitas respaldo político, necesitas política, necesitas estructura, necesitas avales de sectores con los cuales probablemente tengas que negociar. Claro. El mayor respaldo político empieza a partir de la democracia, del voto. Sí, eso está claro. Si nosotros con estas ideas que estamos trayendo nos acompañan con el voto, como nos acompañaron el año pasado, y cada vez nos acompaña más gente, nos los llevamos puestos. ¿A quiénes? A los políticos que creen que hay que seguir con un status quo de mantener a los piqueteros. Claro. Los piqueteros como reflejo también de que son cómplices. ¿Van a presentar algún proyecto de reforma del Estado, por ejemplo? Por supuesto, nosotros tenemos todo un plan de proyectos que lo vamos a ir presentando a lo largo del año. O sea, eso es lo que venimos a hacer, a planificar las cosas de una manera diferente. Que es lo que no hizo el gobierno anterior, Claro. que quedó en falta, ahí terminó siendo cómplice, porque terminó justificando todo lo mal que hace el kirchnerismo. ¿Por qué? Por el gradualismo. Discutimos una deuda de, creo que 363.000 millones de dólares. Y hubo idas y vueltas, una nueva grieta, el tuit de Cristina, la respuesta de Prat Gay y la opinión de Ramiro Marra. A ver, miramos el tuit. Mirá, allí aparece, ¿no? La expresión de Alfonso Prat Gay que dice: demonizan a Macri porque endeudó al país, pero resulta que ellos ya aumentaron la deuda más que Macri y recién van por la mitad de su desgobierno, fanáticos de la mentira. Claro, se refiere a la deuda en pesos, corregime Ramiro, Sí. vos sos economista, se refiere a la deuda en pesos que el gobierno ha contraído en estos un poco más de 2 años, que es superior a la deuda, teóricamente, según dice Prat Gay, que adquirió el gobierno de Macri para pagar parte del déficit fiscal. Exacto, lo que terminan haciendo es una cuestión política, justificando sus errores en base al error del otro. Entonces dicen, a ver, ¿quién se confunde más? ¿Quién es más malo? Ajá. O sea, los dos hacen las cosas mal. Los dos hacen cosas parecidas, igual, no cambia, o sea, deuda en pesos, es deuda. O sea, atrás de la deuda económica, de la deuda financiera, hay deuda social, que es esto que veíamos en la canasta básica. Sí. Lo que pasa es que ellos siguen discutiendo a ver quién es peor. Esa es la falsa grieta. La falsa grieta es, yo no soy tan malo porque vos sos peor. Cuando la discusión es, ¿cómo hacemos las cosas bien? No hablemos de deuda, hablemos de gasto. Claro. Sí, ¿Ustedes es la creen- discusión que el gobierno no quiere dar, ¿no? Claro. Exactamente. Claro. Y que la oposición tampoco. Claro. La falsa oposición, no nosotros que somos oposición. Milei las dijo dos. que el gobierno de los 90 fue el mejor de la historia de Argentina, habló de ese ministro de Economía, Domingo Cavallo, que también como el más exitoso. ¿Coincidís con eso? ¿Sabés por qué Comparto. te lo digo? ¿Coincidís? Comparto. Compartís. Sí. Bueno, pero ese gobierno necesitó alianza con otros sectores de la Argentina. Sí, ¿Coincidís? con liberales. Pero ¿qué pasa? Hay que aclarar algo. Cuando se habla del mejor, no se habla del perfecto ni del ideal. Esa es una gran discusión. Lo que pasa es que tratamos de buscar un ideal. Faltaron cosas por hacer. Pero si uno empieza a comparar, y sí. Ahora tenemos que adecuarnos también a los tiempos, porque también los tiempos cambiaron. Hoy el mundo se volvió mucho más capitalista y mucho más liberal todavía. Ajá. Entonces hay más motivos para ir para ese lado. O sea, estamos mucho más globalizados. Hoy, o sea, estamos discutiendo hoy en la Argentina las tarifas. Miren que el servicio de internet de en pocos años va a venir de los satélites. Claro. Ya no va a haber empresas argentinas, vamos a estar discutiendo, Bueno, compitiendo con empresas de hay afuera. 5G Todas y esas aquí nada que ver, ¿no? Aquí no tenemos ni 3 a veces. Bueno, son las discusiones que en la Argentina siempre llegamos tarde. Totalmente. Después vamos a estar discutiendo 3 años si Uber es legal o no es legal. Claro. Y un día te caen los autos autónomos. Bueno, esa es la burocracia de la Argentina, la sindical y la de los otros sectores que se han empoderado, porque este es el problema de la Argentina. Hay un gran obstáculo para hacer las cosas bien o para generar riqueza. Ramiro, tu palabra final y te despedimos agradeciéndote la visita. Bueno, gracias por el espacio, siempre ayudan este tipo de espacios. Nuestro espacio es un espacio nuevo, que gracias a que nos dieron lugar en los medios de comunicación, que ganamos un debate de ideas en las redes sociales también, es que tenemos la posibilidad de que la gente entienda que hay algo diferente. Correcto. Y que no es lo que nos hacen creer que no hay manera de solucionarlo. Sí, hay manera de solucionarlo. Todo lo que nosotros planteamos son cuestiones coherentes, lógicas, racionales, que se hacen en los países desarrollados y que se hicieron en la Argentina hace muchas décadas y fuimos uno de los países más ricos. Gracias, Ramiro, por tu Gracias. visita.